Ejercicio 13. Derivada de un producto y un cociente. Derivar las siguientes funciones utilizando la regla del producto o cociente. Bueno, para los primeros ejercicios vamos a usar la propiedad de derivada de un producto que vimos más arriba, que era si tenemos una función que es producto de otras dos, como f de x por g de x, tenemos la derivada de eso. Esto va a ser igual a la derivada de la primera función por la segunda, sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a aplicar esto para estos ejercicios. En el inciso A tenemos f de x igual a e a la x por logaritmo natural de x. Es un producto entre dos funciones, e a la x y logaritmo natural de x. E a la x sería nuestro f de x y logaritmo natural de x sería nuestro g de x. Entonces vamos a usar la propiedad para derivar. Entonces, primero derivamos f de x, que es e a la x. Sabemos que la derivada es e a la x por g de x sin derivar. A esto le sumamos f de x sin derivar por la derivada de g de x, que en la tabla tenemos que es 1 sobre x. Y esa es la respuesta. Para el ejercicio B también tenemos un producto de funciones. Este sería nuestro f de x y este nuestro g de x. Entonces usemos la propiedad. Primero tenemos que derivar f de x, que nos va a quedar 2x a la 1 menos 0 por g de x. Acá no derivamos nada. Y a esto le sumamos f de x sin derivar por la derivada de 2x más 4, que sabemos que es 2 más 0. Entonces la derivada nos queda 2x por 2x más 4 más 2 por x cuadrado menos 1. Y bueno, acá hacemos propiedad distributiva. Nos queda, 4x al cuadrado más 8x más 2x cuadrado menos 2. Entonces, por último, la respuesta nos queda 4x cuadrado más 2x cuadrado, 6x cuadrado, más 8x menos 2. Y en el ejercicio A, para escribir la respuesta lo más simplificada posible, e a la x por logaritmo natural de x más 1 sobre x. Hice de factor común, e a la x. En la función c tenemos x cuadrado por seno de x. X cuadrado sería nuestro f de x. Y seno de x sería nuestro g de x. Entonces, primero derivamos f de x. Nos queda 2x elevado a la 1, porque le restamos 1 a 2. Esto por g de x, seno de x, más f de x sin derivar, por la derivada de g de x, que por la tabla, derivada de seno es coseno de x. Entonces, la respuesta nos quedaría
Si sacamos factor común, x por 2 seno de x más x por coseno de x. En la función d vamos a hacer lo mismo. Tenemos seno de x por coseno de x. Nuestro f de x y nuestro g de x. Entonces, derivamos. Primero vamos a derivar f de x. La derivada de seno de x es coseno de x. A esto lo multiplicamos por g de x. Y después sumamos f de x, seno de x, por la derivada de g de x, coseno de x. Y por la tabla sabemos que eso es menos seno de x. Entonces, la respuesta nos queda coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y por propiedades trigonométricas, esto lo podemos escribir como coseno de 2x. Seguimos con la función e. Tenemos un producto de funciones. Esto sería f de x y esto nuestro g de x. Entonces derivamos primero f de x. Tenemos que derivar el 2 por e a la x y el 2. La primera derivada nos queda 2 por e a la x y la derivada de 2 nos queda 0. Multiplicamos por g de x y a esto le sumamos f de x por la derivada de g de x. Derivamos el x cuadrado como 2 por x a la 1 y derivamos el menos 3x. Nos queda menos 3. Ahora lo que hacemos es hacer propiedad distributiva. Esto nos va a quedar 2 por e a la x por x cuadrado menos 3 por 2, 6 e a la x por x. Y ahora distribuimos acá. Primero así y después así. Entonces nos quedaría más 2 por 2, 4 e a la x por x menos 6 e a la x. Ahora distribuimos con el 2. Nos queda más 4x más 2 por menos 3. Nos queda menos 6. Esto finalmente nos queda 2 por e a la x por x cuadrado menos 6 e a la x por x más 4 e a la x por x. Nos queda menos 2 e a la x por x. Y el resto, como está escrito, menos 6 e a la x más 4x menos 6. Para la función f tenemos nuestro f de x y nuestro g de x. Entonces hacemos lo mismo. Primero derivamos f de x. Tenemos que derivar 4 por logaritmo natural de x. Y esto por la tabla es 4 por 1 sobre x. Y después tenemos 2 dividido x, que es 2 por x elevado a la menos 1.
Entonces derivamos de esta manera. Bajamos el menos 1, multiplicamos por x y le restamos 1 al exponente. Esto lo multiplicamos por 2 más 5x, que es g de x. Y a esto le sumamos nuestro f de x, 4 por logaritmo natural de x, más 2 dividido x, por la derivada de g de x. La derivada de 2 es 0, y la derivada de 5x es 5. Bueno, ahí lo que hice fue resolver las distributivas y simplificar el resultado, así que si quieren podemos poner pausa y ver cómo lo hice, porque acá lo que nos interesa es en un principio poder derivar la función. Bueno, en la función g lo que tenemos es un producto de 3 funciones. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Lo que voy a hacer es hacer que este sea nuestro f de x y todo lo demás nuestro g de x. Pero ahora cuando derivemos vamos a tener que usar la derivada de g de x, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser derivar g de x aparte. Entonces, ¿cuál es la derivada de g de x? Es un producto de dos funciones. Entonces vamos a aplicar la propiedad y acá no tenemos problema. Este sería nuestro nuevo f de x y este nuestro nuevo g de x. Entonces primero derivamos el primero, e a la x más x. La derivada nos queda e a la x más 1, multiplicado por el segundo término, e a la x más x al cuadrado. Y a esto le sumamos el primer término, e a la x más x, por la derivada del segundo, que es e a la x más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces ahora cuando derivemos la función grande, lo que vamos a hacer es, primero derivamos f de x, nos queda e a la x más la derivada de 1, que es 0, por g de x. Entonces acá copiamos todo como está. E a la x más x cuadrado. Todo esto es g de x. Y a esto le sumamos f de x por la derivada de g de x, que ya le hicimos abajo. La derivada de g de x sería todo eso que ya lo hicimos antes. Bueno, no voy a seguir distribuyendo acá porque es muy largo el ejercicio, pero bueno, lo importante es saber eh, cómo hicimos para este caso en el que eran un producto de 3 funciones, que no fue muy complicado. Bueno, para la función h tenemos un producto de dos funciones. Este va a ser nuestro f de x y este nuestro g de x. Entonces lo primero que hacemos es derivar f de x. Tenemos la derivada de 1, que es 0, más la derivada de seno de x, coseno de x. Esto por g de x, que lo escribimos tal cual está, 3x más seno de x. Y a esto le sumamos f de x, sin derivar nada, 1 más seno de x. Y esto lo multiplicamos por la derivada de g de x, la segunda función. La derivada de 3x es 3, y la derivada de seno de x, de nuevo, coseno de x.
Bueno, ahora seguimos distribuyendo. Esto nos queda 3x por coseno de x más seno de x por coseno de x. Ahora vamos con la segunda parte. Distribuimos el 1 por 3, 3. Y después el coseno de x. Y ahora distribuimos el seno de x. Nos queda más 3 seno de x. Y por último, más seno de x por coseno de x. Entonces finalmente, esto nos queda 3x coseno de x más 2 veces seno de x por coseno de x más 3 más coseno de x y por último más 3 por seno de x. Bueno, para la función y tenemos nuestro f de x y nuestro g de x, entonces derivemos. Primero derivamos el primer término, que es x por logaritmo natural de x. Acá como antes tenemos una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es derivar f de x aparte. Tenemos x y logaritmo natural de x. Entonces, primero tenemos que derivar el primero, lo primero que aparece, que es x. La derivada es 1 por la segunda parte, logaritmo natural de x. Y a eso le sumamos lo primero, x, por la derivada de lo segundo, logaritmo natural de x. La derivada es 1 sobre x. Entonces esto nos queda logaritmo natural de x. Y acá se nos cancelan las x. Entonces nos queda más 1. Bueno, entonces ahora volvemos. Tenemos la derivada de nuestro f de x. Logaritmo natural de x más 1. A esto lo multiplicamos por nuestro g de x, e a la x menos 2. Y a esto le sumamos f de x, x por logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada de g de x. La derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de menos 2, 0. Ahora lo que hacemos es distribuir. Tenemos logaritmo natural de x por e a la x. Después multiplicado por el menos 2. Menos 2 logaritmo natural de x. Ahora distribuimos el 1. Más 1 por e a la x. E a la x. Más 1 por menos 2. Menos 2. Y en la segunda parte tenemos más e a la x por logaritmo natural de x. Bueno, en la función j tenemos no un producto, un cociente de funciones. Entonces, por la propiedad de derivada de cociente de funciones, tenemos que si una función es un cociente de 2, otras funciones, la derivada de eso es la derivada de f por la derivada de g, b por g, menos f por la derivada de g, y todo esto dividido g de x al cuadrado. Entonces, en este caso
nuestro f de x sería logaritmo natural de x. Y x sería nuestro g de x. Entonces, primero tenemos que derivar f de x. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Esto multiplicado por g de x, que es x, menos f de x, que es logaritmo natural de x, por la derivada de g de x. La derivada de x es 1. Todo esto dividido x al cuadrado. Entonces, acá tenemos que los x se nos cancelan y esto nos queda igual a 1 menos logaritmo natural de x dividido x al cuadrado. En la función k tenemos tangente de x. ¿Dónde está el cociente acá? Bueno, por la identidad trigonométrica, tangente de x es igual a seno de x dividido coseno de x. Entonces ahora podemos derivar usando la propiedad que vimos recién. Lo de arriba sería nuestro f de x y lo de abajo sería nuestro g de x. Entonces primero tenemos que derivar f de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Multiplicamos por lo que está abajo, coseno de x, menos lo que está arriba, seno de x, por la derivada de lo que está abajo. La derivada de coseno es menos seno de x. Y todo esto dividido g de x al cuadrado, es decir, coseno de x al cuadrado. Esto es igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Entonces, ahora separamos el denominador. Nos queda coseno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x dividido coseno cuadrado de x. Esto nos queda 1 más... A ver, veamos esto de acá. Esto de acá es lo mismo que seno de x dividido coseno de x al cuadrado. Y seno de x sobre coseno de x es tangente de x. Entonces, tenemos que esto es igual a tangente de x al cuadrado. Y bueno, por propiedades trigonométricas, esto es igual a secante de x al cuadrado. También esto podría haber salido si en este paso escribimos que lo de arriba era 1, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, y 1 sobre coseno es secante de x. Entonces, como teníamos eso al cuadrado, nos quedaba secante al cuadrado. Bueno, para la función L tenemos nuestro f de x, que es x cuadrado, y nuestro g de x, que es e elevado a la x. Entonces lo primero que hacemos es derivar f de x, nos queda 2x, por g de x, que es e a la x. A esto le restamos f de x, es decir, x cuadrado, por la derivada de g de x. La derivada de e a la x es e a la x. Y a eso lo multiplicamos, lo dividimos por g de x al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es sacar factor común, x por e elevado a la x.
nos queda en un lado 2 y en el otro menos x. A esto lo dividimos por e elevado a la x al cuadrado. Y ahora se nos cancela este e a la x con este cuadrado. Y por último, la respuesta nos queda x por 2 menos x dividido e a la x. Bueno, en el ejercicio M tenemos de nuevo un cociente. Este es nuestro f de x y este es nuestro g de x. Entonces, primero derivamos f de x, nos queda 3 menos 0 por g de x, que es 4x más 2. A esto le vamos a restar f de x, 3x menos 1, por la derivada de g de x. La derivada de 4x más 2 nos queda 4 más 0. Y a todo esto lo dividimos por 4x más 2 al cuadrado. Bueno, acá esto lo igualamos a... distribuimos con el 3. 3 por 4x nos queda 12x. 3 por 2 nos queda más 6. Ahora distribuimos del otro lado. Tenemos menos 3x por 4, 12x. Después 3, y por último el menos 1 por 4. Todo esto dividido. Acá lo que podemos hacer es sacar el 2 como factor común. Nos queda 2x más 1. Y todo esto al cuadrado. Entonces ahora igualamos a 12x más 6 menos 12x menos menos 4 más 4. Esto. Y abajo podemos distribuir el cuadrado. Como esta es una multiplicación, nos queda 2 al cuadrado por 2x más 1 al cuadrado. Se nos cancelan 12x menos 2 menos 12x. Entonces esto nos queda igual a 10 sobre 4 2x más 1 al cuadrado. Y por último, para simplificar un poco, nos queda 5 dividido 2 por 2x más 1 al cuadrado. Ahí lo que hice fue sacar el 2 que multiplicaban al 10 y al 4, a 5 y a 2. Bueno, ejercicio N, tenemos nuestro f de x y nuestro g de x. Entonces derivemos. Primero vamos a derivar f de x. Derivada de seno de x es coseno de x. Y derivada de e a la x, e a la x. Esto multiplicado por g de x, x al cubo menos 4x, menos f de x, seno de x, más e a la x, multiplicado por la derivada de g de x. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y la derivada de menos 4x, menos 4. Y todo esto dividido x al cubo menos 4x al cuadrado. De nuevo tampoco voy a seguir distribuyendo porque es muy largo, pero lo importante que fue derivar ya lo hicimos. Ahora en la función O tenemos nuestro f de x
y nuestro g de x. Acá la dificultad que vamos a encontrar es cuando tengamos que derivar g de x. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo vamos a hacer aparte. La derivada de g de x es igual a la derivada de 2x e a la x y la derivada de 1. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un producto de funciones. Entonces vamos a usar la propiedad que vimos antes, siendo el f de x nuestro 2x y el g de x nuestro e a la x. Entonces primero tenemos que derivar f de x, que en este caso es 2x. Entonces nos queda 2 multiplicado por el segundo e a la x, y a esto se le sumaba el primero sin derivar, 2x, por la derivada del segundo. La derivada de e a la x es e a la x. Y ahí derivamos 2x por e a la x. Y ahora tenemos que derivar el 1 también, que bueno, nos da más 0. Entonces ahora teniendo g de x derivado, derivemos la función entera. Primero derivamos f de x. Entonces, derivada de x es 1 y derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Esto multiplicado por g de x, 2x e a la x más 1. A esto le restamos f de x, x más logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada de g de x, que ya le hicimos abajo, nos había dado. Podemos hacer factor común 2e a la x, 1 más x. Esto es lo que ya sacamos abajo. Y bueno, y a todo esto nos falta dividirlo por g de x al cuadrado. Es decir, 2x e a la x más 1 al cuadrado. Y bueno, no voy a seguir distribuyendo, pero lo difícil ya lo hicimos. Bueno, en la función p tenemos nuestra primera función y nuestra segunda. Ahora lo que vamos a encontrar acá, parecido a lo anterior, la dificultad, es cuando tengamos que derivar la parte de arriba. Entonces lo vamos a hacer aparte. Llamémoslo a esto f de x. No se confundan con f de x, el nombre de la función general. Entonces, derivo f de x. Es un producto de dos funciones, x y seno de x. Entonces vamos a usar la propiedad. Primero tenemos que derivar el x. Nos queda 1 por la segunda parte, seno de x. Y a esto le sumamos la primera parte, x, por la derivada de la segunda parte, la derivada del seno, es coseno de x. Bueno, entonces ahora derivemos la función general. Tenemos un cociente de funciones. Entonces primero derivamos la parte de arriba, que ya lo hicimos. Nos quedó seno de x más x por coseno de x. Esto multiplicado por la parte de abajo, x al cuadrado menos 1. A esto le restamos la parte de arriba, x por seno de x, por la derivada de la parte de abajo, que es una función polinómica fácil. La derivada es 2x menos 0. Y a todo esto lo vamos a dividir por la parte de abajo al cuadrado. Y así es como ya terminamos de derivar la función. Les dejo a ustedes hacer la parte distributiva para simplificar la función. Bueno, en la función q tenemos nuestra función de arriba y la de abajo. Tenemos un cociente de funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la parte de arriba. Nos queda 1 más la derivada de seno
coseno de x. Esto multiplicado por la parte de abajo. Menos la parte de arriba, x más seno de x, multiplicada por la derivada de la parte de abajo. Derivada de x es 1 y la derivada de coseno es menos seno. Ojo con los signos ahí. Y a todo esto nos falta dividirlo por la parte de abajo al cuadrado. X menos coseno de x al cuadrado. Y así es como terminamos de derivar esta función. Bueno, en la función r, por último, lo que vamos a encontrar problemas va a ser cuando tengamos que derivar la parte de arriba, que vamos a llamar g de x, y cuando tengamos que derivar esta parte de acá, que vamos a llamar h de x. Entonces, derivemos primero esas dos funciones aparte. Derivada de g de x. Tenemos un producto de funciones. El primero siendo la raíz cúbica de x y después logaritmo natural de x. Entonces, usando la propiedad, primero lo que hacemos es derivar la primera función, raíz cúbica de x, que es x a la 1 medio. Entonces, si derivamos eso, nos queda un tercio por x elevado a la 1 tercio menos 1 por la segunda función. Y como es un producto, le sumamos la raíz cúbica de x, la primera parte sin derivar, por la segunda parte derivada, 1 sobre x. Bueno, esto nos queda que es igual a 1 tercio por x elevado a la menos 2 tercios por logaritmo natural de x. Y después tenemos más raíz cúbica de x, que es x a la 1 tercio por 1 sobre x, que es lo mismo que dividido x. Y acá lo que podemos hacer es hacer la propiedad de división de potencias con la misma base. Entonces nos queda que es igual a x a la 1 tercio menos 1. Entonces la respuesta nos quedaría 1 tercio por x elevado a la menos 2 tercios por logaritmo natural de x más x elevado a la 1 tercio menos 1, que es menos 2 tercios. Entonces acá podemos sacar factor común x elevado a la menos 2 tercios. Y nos quedan de este lado 1 tercio por logaritmo natural de x. Y del otro un más 1. Entonces ahí terminamos de derivar g de x. Bueno, ahora tenemos que derivar h de x. Y es más, llamemos a h de x a toda la parte de abajo, incluyendo al 1. Entonces, derivamos h de x, la derivada de ese 1 nos queda 0. Y después, ¿qué pasa? Tenemos un cociente de funciones. Entonces aplicamos la propiedad que ya sabemos. Tenemos primero que derivar la parte de arriba, que es e a la x, multiplicar por la parte de abajo, x al cuadrado más 4. A eso le restamos la parte de arriba, e a la x, por la derivada de la parte de abajo, que termina siendo 2x más 0. Y a todo eso no nos olvidemos de dividirlo por la parte de abajo al cuadrado. X al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ahí terminamos de derivar h de x. Bueno, entonces, por último, derivemos f de x.
como es un cociente de funciones, tenemos que derivar primero la primera parte, g de x, la parte de arriba, que ya le hicimos. Entonces nos queda x elevado a la menos 2 tercios por 1 tercio del logaritmo natural de x más 1. Esa sería la derivada de g de x. Tenemos que multiplicar ahora por la parte de abajo, que es h de x, 1 más e a la x dividido x al cuadrado más 4. Ahora, como es un cociente, restamos. Tenemos que escribir la parte de arriba primero, el g de x sin derivar, raíz cúbica de x por logaritmo natural de x. Y ahora tenemos que escribir la derivada de la parte de abajo, la derivada de h de x, que ya le hicimos, y nos dio x cuadrado e a la x menos 2x por e a la x más 4 por e a la x dividido x cuadrado más 4 al cuadrado. Y por último, a todo eso lo dividimos por h de x al cuadrado. 1 más e a la x dividido x cuadrado más 4 al cuadrado. Y bueno, no voy a derivar eso, pero ya la parte de derivar ya la hicimos. No lo voy a seguir simplificando. Y bueno, en este ejercicio lo que pudimos estudiar bien son las dos propiedades. Una, la derivada de productos de funciones, y la derivada de cociente de funciones, que las vamos a usar muy seguido adelante.